Hola a todos, vamos a hacer un pequeño repaso acerca de los productos notables. Vamos a comenzar con los binomios al cuadrado. La regla rápida para desarrollar un binomio al cuadrado siempre es el cuadrado del primer término, el doble producto de los dos términos y luego el cuadrado del segundo término. Entonces lo vamos a desarrollar así. El primer término se eleva al cuadrado. Después se pone el doble del primer término por el segundo término con todo y signo. Y después ponemos el segundo término al cuadrado. Entonces, bueno, en este caso, si elevamos un cuarto de x al cuadrado, se tiene que elevar al cuadrado tanto el coeficiente como el literal. En ese caso nos quedaría un 16avo de x cuadrado. Y en el siguiente punto, no importa el orden en que ustedes decidan hacer las operaciones. Recuerden que en la multiplicación el orden de los factores no altera el producto, entonces multiplicamos 2 por un cuarto por menos 2 y nos va a dar como resultado menos 1. Bueno, entonces ponemos el 1, no lo ponemos, vamos a poner los literales x por y cúbica, pues nos va a quedar x y cúbica. Y después elevamos el segundo término al cuadrado. Recuerden que un número negativo elevado al cuadrado pues nos va a dar positivo y se eleva tanto el coeficiente como el literal. Así que en este caso el resultado sería 4y a la sexta. Y ese sería el resultado final de nuestro binomio al cuadrado. Para elevar un trinomio al cuadrado hay que seguir la regla rápida que nos dice que elevemos cada término al cuadrado y después calculemos el doble producto de las combinaciones que se puedan hacer con dos términos. En este caso tendríamos que hacer cada término al cuadrado y después el doble de las combinaciones que se puedan hacer. El doble del primer término por el segundo, el doble del primer término por el tercero y el doble del segundo término por el primero, sin preocuparnos por el orden en que las pongamos. Lo importante es hacer esas tres combinaciones distintas. Muy bien, ahora vamos a elevar el primer término al cuadrado y vamos a obtener como resultado 4a cuadrado. Recuerden que se eleva tanto el coeficiente como el literal. Bien, también recuerden que un número negativo elevado al cuadrado pues nos va a dar positivo. Entonces aquí vamos a tener 9b cuadrado. Después elevamos 1 al cuadrado, nos va a dar 1. Y aquí recuerden que no importa el orden en que hagan las multiplicaciones. 2 por 2 es 4, por menos 3 son menos 12. Y multiplicamos los literales, a por b, ab. 2 por 2 por 1, pues nos da 4. Y nada más hay una literal, que es la letra A. Multiplicamos 2 por menos 3 por 1 y nos da menos 6. Y nada más hay una literal, que es la B. Y ahí terminaríamos con el desarrollo de un trinomio al cuadrado. También como alternativa ustedes pueden ordenar estos números de diferente manera si sienten que todavía tienen tiempo. Bien, ahora la regla para los binomios conjugados. Recuerden que esta se va a presentar cuando los binomios son idénticos y nada más tienen un signo diferente. A eso le llamamos binomios conjugados y la regla es el cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. Entonces en este caso vamos a elevar el primer término al cuadrado y le vamos a restar el cuadrado del segundo término. Recuerden otra vez, tanto el coeficiente como las literales se tienen que elevar al cuadrado. Entonces aquí vamos a tener 49 a la 8, b a la 6, menos c a la 2 y d a la 10. Y ahí terminamos con los binomios conjugados. Muy bien, ahora vamos a ver el producto de dos términos que utilizan la regla de binomios conjugados. Esta es una combinación de varias reglas, como vamos a ver.
Aquí lo que tenemos que hacer es agruparlo de tal manera que quede algo que parezca binomios conjugados, es decir, dos cosas que sean totalmente idénticas, pero que nada más haya un signo de diferencia. Entonces hay que agrupar los que se parezcan, o sea, los que tengan el mismo signo en un término con el otro. Por ejemplo, la x y la z mantienen su signo en ambos polinomios. En cambio, la y el -1 están alterando su signo. Eso nos dice cómo lo vamos a agrupar. Vamos a agrupar primero que nada la x con la z y agrupamos la y con el 1. Y en el otro término, de igual manera, agrupamos la x con la z y y con 1, pero aquí vamos a ponerle un menos. Al ponerle un menos y abrir un paréntesis, recuerden que los signos se tienen que alterar. Entonces, en lugar de quedar y negativa, va a quedar y positiva, y en lugar de quedar 1 positivo, va a quedar 1 negativo. Y así es como logramos que estos dos paréntesis sean iguales, pero tengan un signo de diferencia. O sea que este paréntesis debe ser igual a este paréntesis y este paréntesis debe ser igual a este paréntesis. La única diferencia debe ser el signo del medio. Una vez que logramos eso, vamos a utilizar la regla de los binomios conjugados, que dice cuadrado del primer término menos cuadrado del segundo término. Y aquí terminamos con una operación que va a requerir también el uso de la regla de los binomios al cuadrado en cada caso. La regla del binomio al cuadrado dice cuadrado del primer término, doble del primero por el segundo y segundo término al cuadrado. Y de nuevo aquí, cuadrado del primer término, doble del primero por el segundo y segundo al cuadrado. Y ya nada más hay que quitar los paréntesis. Estos, como tienen un signo más, pues podemos quitarlos sin ningún problema. Y los otros, al tener un signo menos antes del paréntesis, se van a alterar. Nos va a quedar menos y cuadrada más 2y y menos 1, por este menos que tenemos antes del paréntesis. Y ahí terminaríamos estos productos que combinan los binomios conjugados y también los binomios al cuadrado. Y por último vamos a ver el desarrollo de los binomios al cubo. Esta regla pues se la pueden aprender como el cubo del primer término por el triple producto del primer término al cuadrado por el segundo, más el triple producto del primer término por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo. O podemos utilizar el truco de ubicar los coeficientes primero y después nada más asignar los exponentes. Por ejemplo, voy a comenzar colocando los coeficientes 1, 3, 3 y 1. Y después voy a colocar cada término en cada uno de estos. Es decir, voy a poner 3x a la cuarta aquí y también voy a poner menos 2y cúbica aquí. Voy a colocar 3x a la cuarta aquí y menos 2y cúbica aquí también. Y eso lo voy a repetir en todos los términos. Fíjense que estamos poniendo lo mismo en todos. Muy bien. Ahora voy a colocar los exponentes de tal manera que pues los exponentes de uno de los términos tienen que ir subiendo y los exponentes del otro tienen que ir bajando. Vamos a colocar los exponentes desde el 0 hasta el 3. Entonces, por ejemplo, los exponentes de 3x a la cuarta los puedo poner como 3, 2, 1 y 0. Y los de menos 2y cúbica los pongo al revés, comenzando en 0, 1, 2 y 3. Y ya nada más hay que desarrollar esto lo más que se pueda. Recuerden la regla súper importante de que todo número elevado a 0 siempre nos va a dar 1. Siempre, siempre. Entonces, todos estos términos que están a la 0, pues recuerden que nos deben de dar 1.
Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos 1 multiplicando. Recuerden también que los exponentes tienen mayor jerarquía que las multiplicaciones, entonces lo primero que tenemos que resolver son los exponentes y después las multiplicaciones. Aquí si elevamos 3 al cubo, pues vamos a tener 27. Y si elevamos x a la cuarta al cubo, pues tenemos x a la 12. Y recordemos que todo número elevado a la 0, pues es 1. Dejamos este 3 aquí. Elevemos este término al cuadrado. 3 al cuadrado son 9. Y x a la cuarta al cuadrado, pues es x a la 8. Y este número al estar elevado a la 1, pues se va a quedar igual. Menos 2y cúbica. Este lo dejamos igual. Igual, este término al estar elevado a la 1, pues también se queda igual. Y este al elevarlo al cuadrado, pues noten que todo número negativo elevado al cuadrado, pues se tiene que hacer positivo, ¿no? Entonces, menos 2 al cuadrado, pues van a ser 4. Y al elevar y cúbica al cuadrado, vamos a obtener y a la 6. Y por último, pues tenemos 1. Tenemos un número elevado a la 0, que ya dijimos que eso siempre va a ser 1. Y elevamos menos 2y cúbica al cubo. Menos 2 al cubo son menos 8. Y y cúbica al cubo, pues es y a la 9. Bien, y ya nada más como último paso, pues vamos a resolver esta multiplicación. 1 por 27 por 1 son 27. Y las literales, pues nada más tenemos x a la 12. Bien, acá vamos a tener que multiplicar 3 por 9 por menos 2. 3 por 9 son 27, por menos 2 son menos 54. Y de literales, pues tenemos x a la 8 y y a la 3. En el siguiente hay que multiplicar 3 por 3 por 4. 3 por 3 son 9, por 4, 36. Y ahora colocamos las literales, x a la cuarta y y a la 6. Y como último paso hay que multiplicar 1 por menos 8, que nos va a dar menos 8. Y la única literal que tenemos es y a la 9. Y así es como nos quedaría desarrollado nuestro binomio al cubo. Bien, pues eso es todo lo que hay que hacer. Nos vemos.